Vamos a ver, vamos a esperar a ver si Leandro se suma y cuando esté conectado, ahí lo intentamos. Eh, Vamos a esperar un segundito, ahí va, vamos a intentarlo. Leandro, ¿ahora me podés escuchar? A ver. Ahora sí, ¿ves? Ahora te vemos. Viste, al final las Va, mujeres, bien, mi mujer cambiame me ese. salvó las papas. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Vamos entonces ahora sí a dar comienzo oficialmente a la conversación. Te damos la Buenísimo. bienvenida. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Es un gusto, Marian. ¿Me ves bien entonces? Te veo perfecto. Bueno, como todos sabemos puede fallar, ¿no? Como en los viejos tiempos, el CD rayado y te fallaba a último momento. Es un gustazo estar acá, Marian. Es un espacio genial el que has creado. Contarle a la gente bella que te sigue siempre y bueno, muchos alumnos y colegas también conocidos míos que veo que están acompañando. Bueno, todo el tiempo que te lleva esto, ¿no? Este ratito que vos tenés los miércoles a la noche te implica, ahora que uno ve el backstage, te lleva muchísimo tiempo y lo haces por amor a la profesión y para aportar a la profesionalización de la docencia y bueno, con todo esto adicional que empezaste a hacer, las conferencias con otros Es que referentes, bueno. te van tomando temas, ¿viste? Te agradezco un montón, pero no quiero que la conversación sea sobre mí, así que vamos a No, ir bueno, directamente era a como un pat on la... your shoulder, así de reconocimiento. Y aparte, ¿sabes qué? Te Esta como agradezco. intertextualidad que se ha generado, veo en cada entrevista que he visto, siempre mencionan alguna entrevista anterior, algún tema anterior. Está buenísimo porque la lengua es una sola, el usuario es uno solo. Entonces, así como en los libros, que separamos gramática, vocabulario, pronunciación, pero en realidad está todo unificado y estás creando como un interesante reservorio, creo que es la palabra que has usado vos para textos escritos, pero ahora de un reservorio oral, ¿no? Que en esta biblioteca que vas creando, así que me encanta lo que haces, te felicito. Gracias, muchísimas gracias. Lo más importante creo es que podamos generar redes también, que se generen redes, se vayan conectando profesionales, que nos conozcamos todos con todos y podamos seguir construyendo la profesión. Leandro, quiero empezar con la Absolutamente. siguiente pregunta. Eh, Vos escribiste tu tesis de maestría sobre el tema de translenguar, pero Sí. quizás no todos los que nos están escuchando conocen el concepto. Entonces mi pregunta es, ¿qué significa translenguar? Que nos puedas contar primero. ¿Y qué impacto ha tenido este concepto en la didáctica de las lenguas extranjeras? Buenísimo. Sí, es un concepto que realmente yo conocí hace relativamente pocos años. No sé qué tan manejado es acá, no sé, yo en la facultad no lo había visto, ¿no? No. Sería interesante ver de los diferentes institutos de formación y demás si es un concepto que han estudiado o no. Eh, por ahí es interesante tomar como punto de partida, ver qué pensamos todos del uso de la lengua materna, ¿no? En la clase de las lenguas adicionales, porque bueno, cada uno tendrá su idea. Uso la lengua, ¿no? La uso o no la uso. La L1 o no, seguramente muchos diremos depende, entonces, ¿de qué depende? Porque bueno, me parece que estamos en una profesión en donde siempre fue como bastante mala palabra, ¿no? Y siempre tuvimos que generar nuestros espacios de lenguas adicionales, casi como haciendo de cuenta que nuestros alumnos no tienen una lengua de base. Entonces, Absolutamente. translenguar, en parte al menos, surge un poco como una reacción en contra de eso. Yo siempre me acuerdo una anécdota de cuando tenía 11, 12 años y la resignifiqué mucho después, en realidad. En clase de inglés, preguntarle a mi profesora qué significaba una palabra en particular, a ver si los profes quieren adivinar qué palabra en inglés era. Y yo le pregunté, profe, ¿qué significa? Y yo copié lo que ella me dijo, literalmente, that you can get. Y Ajá. yo lo copié, that you can get. Años después, en realidad, bueno, la palabra era available. ¡Qué ¿Viste? definición! Vos imaginate, ni como adulto uno se imagina con mucha facilidad qué quiere decir esa definición. Imagínate mi versión de 11, 12 años copiando That You Can Get muy parsimoniosamente, pero sin tener la más pálida idea de qué significaba esa palabra.
a ese límite. Me parece que sobre todo antes, pero me parece que ahora también sigue habiendo como mucho prurito y mucha... bueno, chicos, esto se lo digo en español, pero se lo digo en voz baja. Yo he observado clases en donde sucede eso que parece que es como una herejía, ¿no? Y Bueno, bueno, te interrumpo un segundo y te cuento sí, que inclusive mucha gente me ha planteado por qué hacemos las conversaciones en español nosotros. me imagino, me Eh, imagino. como si no fuese nuestra lengua materna y no la pudiésemos usar para capacitarnos profesionalmente. Y sé de hecho de al menos una profe de portugués y una profe de francés que se iban a tratar de unir, no sé si estarán por ahí, o sea que también es hacerlo un poco más Obvio. inclusivo, ¿no? Y que puedan escuchar docentes de otra. Pero bueno, esta es un poco la idea y este fenómeno del native speakerism que se viene hablando tanto y que yo también hace 20 años, cuando estaba a pleno dando clases de inglés, no hubiera pensado que hoy en día te iba a estar diciendo esto y que iba a pensar cómo puede cambiar uno también su sistema de creencias, ¿no? Porque yo también crecí en ese paradigma de el hablante nativo en un pedestal y en el profesorado, ¿viste? En las carreras, me parece que aunque de la boca para afuera se diga otra cosa, está como esa cuestión de base que si no te acercás lo más posible en tu acento, por ejemplo, a un hablante nativo, entonces no podés ser un buen profesional, ¿no? Entonces me parece que hay un montón de cuestiones que tenemos que resignificar. A mí siempre me gustó hablar de una pirámide que no sé de quién saqué, como un iceberg, ¿no? Como un triángulo en donde está el accionar, el pensar y el creer. Entonces, el accionar es ese segundo a segundo tan complejo y lindo de la clase que, así como en esta charla con vos, yo en cada segundo pienso qué palabra uso, qué no, vos de tu lado si me preguntás algo o no, pero eso está sostenido sobre cosas que nosotros pensamos, sobre la lengua, sobre la enseñanza y más profundamente que creemos, ¿no? Nuestras creencias, nuestro sistema de creencias, que muchas veces es heredado, o sea, hacemos las cosas que hicieron con nosotros. 4 años de una carrera es muy poco como para realmente cambiar un sistema de creencias, entonces la importancia de seguir para siempre cuestionando de manera fundamentada, ¿no? No tampoco ser el Che Guevara del ELT y ser anárquico y tratar de revolucionar porque No, sí. no vendría mal de vez en cuando. Te hago esta pregunta. Tenemos este contexto entonces en donde por ahí ya no es que se prohíbe el español, esto ha ido cambiando, de hecho creo que en la formación docente también ha ido cambiando y, digamos, irrumpe este concepto de translenguar, ¿qué significa? ¿Quién lo introduce? Lo que nos puedas contar sobre el concepto para los que no lo conocen. Perfecto. Bueno, como todo concepto tiene una definición, las definiciones son rápidas, ¿no? Y después ramificaciones e implicancias que, bueno, espero podamos desarrollar en este rato que estamos. La definición rápida a veces es como la explotación, el uso, el aprovechamiento de todos los recursos discursivos, lingüísticos disponibles para los usuarios de la lengua en un contexto en particular, que también incluye las lenguas de señas, por ejemplo, ¿no? Y el ir y venir que se pueda producir de lenguas de señas también con idiomas de por sí. Es interesante por ahí compararlo un poco con el code switching, que quizás sí un término un poco más explorado. Creo que es probable que entre los que nos escuchen, muchos más hayan escuchado code switching, hablar del cambio de código, que el translenguar lo incluye, no es que se oponga a, pero en parte el translenguar, en vez de poner el foco en el código, en la lengua en sí, lo pone en los usuarios. Ujú. Entonces, es un poco, viste, como esta tendencia de convertir en verbos los sustantivos y hablar de fathering o mothering children y no nada más el mamá, y el maternar y el paternar. Y bueno, acá el lenguar como Ujú. verbo en vez de solamente el lenguaje. Entonces, bueno, aplicándolo un poco a nuestro contexto, sería un poco esto, ver qué utilización le puede dar cada uno de manera juiciosa, planificada y sistemática, porque en general la definición del translenguar incluye eso, y esto también lo diferencia del code switching. El code switching normalmente se lo estudió en situación comunitaria, social, de cómo la gente
incluso en la Argentina, ¿no? Corrientes y Chaco, que creo que son las dos únicas provincias que tienen lenguas originarias oficiales, por ejemplo el guaraní en Corrientes, ¿no? O el son Aprovecho, protestantes como... Leandro, para contarle a la gente que pronto vamos a tener 2 conversaciones sobre ese tema. Ah, mirá qué bueno. Mira qué bueno. Porque bueno, acá vos estás en Capital, yo estoy en La Plata, que es como cerca. La Argentina no es, en mi visión, todo lo federal que a veces pensamos que es, y nosotros no pensamos que el español es todo lo que hay. Y bueno, porque son voces y idiomas que estuvieron silenciados desde hace 500 años, ¿no? Que se conquistó América y esa sensación de homogeneidad que a veces... genera esto de decir, bueno, en Argentina se habla español, es un poco lo que el concepto del translenguar también trata de desafiar, ¿no? Bueno, De ciertas hecho, cosas. irrumpe y cambia un poco la concepción que tenemos de bilingüismo. Absolutamente, absolutamente. Sale, en realidad, el translenguar sale mucho de estos estudios bilingües que a veces son de otro tipo, ¿no? Como los nenes inmigrantes, los nenes que buscan asilo político y demás, y cómo se incorporan a sistemas educativos con idiomas que ellos no manejan. Entonces, mucho del translenguar está estudiado desde esa perspectiva, pero tiene fuertes implicancias y bueno, yo en lo que lo pude ir estudiando y tratando de bajarlo un poco a nuestra situación, es traerlo a nuestras realidades, ¿no? Por así decirlo. Bien, bien. ¿Y qué impacto tuvo, digamos, el concepto en vos concretamente en tus prácticas docentes? ¿Podés por ahí brindar algún ejemplo en donde vos cambiaste tu forma de hacer ciertas cosas en el aula a partir de esto? Sí, bueno, por empezar casi como que relajarse, ¿no? Yo estoy seguro que hay muchos docentes que van a argumentar y con razón, decir, bueno, yo con el poco tiempo que tengo X cantidad de módulos, X cantidad de lenguas, si le doy mucha cabida al español, entonces, ¿qué queda con las lenguas adicionales? Que dicho sea de paso, también se ha generado como un nuevo acrónimo, ¿no? Que ha cambiado para los que estamos en inglés la F o la S de English as a Foreign Language o English as a Second Language y ha incorporado la A, ¿no? English as an Additional Language. Entonces, es también como un cambio de percepción hablar de lenguas adicionales, porque ¿cómo sabes cuál es la segunda, la tercera lengua en nenes que son por ahí políglotas, que tienen mamá de una nacionalidad, papá de otro, y demás? Entonces también se ha puesto un poco en juego la cuestión de la terminología. Entonces esto, me parece que el desarrollo juicioso, planificado y sistemático, me gustan esos adjetivos que el translenguar ha tenido como un concepto más pedagógico, en términos muy burdos se podría decir que es como una aplicación del código, del code switching con aplicación pedagógica con llegada al aula, el translenguar, ¿no? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, si pensamos en los diferentes niveles educativos, en jardín, en los contextos que hay, cierta llegada por ahí a las lenguas adicionales, bueno, que a veces son las mismas docentes de inicial que tienen cierto conocimiento de una lengua adicional, entonces esto legitimiza un poco esta idea de que no tenés que... y después, bueno, esto es para debate porque obviamente muchos van a decir, Creo uy, que lo que vas a decir es debatible. A ver, dale. si habla con errores, si comete, yo en una charla que di de pronunciación el año pasado en un congreso, se me acercaron, no me acuerdo si eran de instituto, de colegio, y bueno, Leandro, podés venir a nuestro colegio, a nuestro instituto, porque era colegio, porque era jardín, porque las maestras de inicial y tienen una pronunciación, y la verdad es que bueno, entonces yo me quedé en el recreo de ese congreso un ratito con ellas pensando en cómo por ahí habría que repensar ese punto de partida, ¿no? Y cómo este concepto de la lengua franca y de los World Englishes, esto de pluralizar, ¿no? Cambiar un poco ese punto de partida de que no es necesario ya hablar, por supuesto, con toda la... Bueno, escuché la charla de fonética y la cuestión de lo inteligible, pero ¿cómo definís? ¿Inteligible para quién, no? eh, Sí, quizás entonces... ahí también es preguntarse los niveles de formación y acompañar en procesos de formación. Simplemente eso, ¿no? O sea, que es lo que vos Absolutamente. venir en esa escuela, es decir, bueno, veamos cuán formada está la gente y sigamos acompañándolos para que se formen cada vez más y puedan preparar clases, digamos, más allá de si el inglés es perfecto o no, porque, digamos, el inglés o el idioma que uno enseñe, nosotros, yo por lo menos no soy hablante nativo de ese idioma, así que lejos Exacto.
de ser perfecto si yo hablo. Sabés que a mí me gusta mucho un término que justamente acuñó Luke Prodromou, que creo que en el 2005, SUE, 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 Successful User of English. Un poco como un intento de sobrepasar esta dicotomía del nativo y no nativo. Entonces, él propone, y hizo mucho eco, que uno puede ser exitoso en el uso de, A, eh, y, y a mí me por ejemplo, gusta, a mí me gusta un concepto parecido, que lo traigo de la psicología, que a veces lo uso en las clases. Los psicólogos dicen que no hay madres o padres o, claro, digamos, familias buenas o malas, que lo que hay son, digamos, la figura, sea de la familia que sea, quien te cría, que es suficientemente buena. Y que eso es exacto. más, y eso está bien, digamos, no hace falta que sean ideales, sino suficientemente buenos. Y creo que con el docente pasa lo mismo. O sea, lo importante no es ser el docente perfecto, sino ser suficientemente bueno, ¿no? Absolutamente. Fíjate cómo el translenguar a veces evita usar un poco la cuestión de dialectos, ¿no? A veces usan más el concepto de dominios discursivos. Entonces, en la vida social, comunidades que por ahí usan en la casa un idioma y para después Ujú. usos más oficiales, administrativos, educativos, otro idioma. Y nosotros, vos y yo y los que nos escuchan también podemos ser ejemplo de esto, porque por ahí estamos acostumbrados a darle un uso a nuestra lengua adicional, por ejemplo, el inglés, desde un punto de vista académico, y por ahí somos muy buenos en eso, pero después nos metemos en un pub, en un contexto de habla inglesa, y es muy probable que hagamos agua si estamos con hablantes nativos del inglés, y ni hablar, bueno, el efecto etílico, ¿no? Que también tiene cuando la gente se empieza a alargar, y referencias, Te relaja. y alusiones, y que nos podemos llegar a recontra perder, a pesar de ser muy competentes en otro dominio discursivo de la lengua adicional que manejamos. Ujú. Sí, quizás inclusive ahí ya me estoy metiendo en el tema del alcohol, que es un tema que me interesó. No, no, pero lo digo en serio, que quizás Aparte, pre lo fin de semana largo, María, nos tenemos que claro. empezar a, No, lo ¿no? que pasa ahí, me parece, quizás este tema de bajar los filtros, e introduzco este tema de cuánto a veces esos filtros que nos ponemos, esas autoexigencias que nos ponemos como docentes, que obviamente son cosas que nos van instalando en la formación, ¿no? Cómo Absolutamente. esto a veces te juega en contra, Sí. porque te estás autocontrolando tanto que tu lengua no es natural. La semana próxima lo vamos a tener a Alberto Longobardi, que va a estar hablando de justamente esto, de cómo enseñar lengua inglesa desde una visión transversal y quizás pensándola no solamente para ser un buen usuario, como vos dijiste, en un contexto académico, sino, por ejemplo, en un pub, ¿no? Así que va Claro, a ser claro. interesante. No la nombramos todavía a Ofelia García, creo que la deberíamos. Ah, claro. Bueno, sí, Ofelia García, yo cuando empecé a explorar el concepto fue precisamente leyendo los estudios de ella y de su marido, ¿viste? Ricardo está también todo el ELT gossip, ¿viste? Ricardo Tebuy, que es su marido y que ha trabajado mucho el concepto de Spanglish en Estados Unidos. Eh, y que también, bueno, un poco lo que propone este nuevo constructo, porque realmente se ha constituido en un nuevo constructo epistemológico desde el cual investigar, y ya hay libros escritos, ¿no? Editados. E.A.L. Giordano, que te mencionaba, el año pasado hizo todo un número con el tema de translanguaging. Es evitar ver a la persona que habla dos idiomas como dos personas monolingües en una, Ujú. ¿no? Entonces, este ir y venir que una persona puede hacer en sus múltiples lenguas. Y Ofelia García, como persona de ascendencia mexicana, viviendo en Estados Unidos, y Ricardo Teguy también, son referentes que vale la pena leer, ¿no? Y que han tenido mucha llegada a la cuestión. Después está Kanakaraja, que recién ahora lo puedo pronunciar porque me costó bastante. Kanakaraja Suresh, que es de Sri Lanka, él, originariamente, y hace mucho que está en Estados Unidos, y es otro que también le aporta mucho. Y por supuesto que, como cualquier constructo, ha tenido sus críticos, y después los que están trabajando el concepto escriben sus defensas, porque así avanza la profesión y así avanza, ¿no? No hay ningún modelo de nada que no haya tenido también sus críticos, y está bueno leer como ambas. Eso es lo interesante, ¿no? Poner teorías a la discusión. Exactamente. Te pregunto ahora, para algún ejemplo concreto, para los que nos están viendo y ya por ahí el concepto quedó claro,
pero vamos a ver cómo esto tiene un impacto en el aula. Entonces, Bien. que nos puedas contar un proyecto en el nivel que vos elijas, en donde trabajaste el concepto de translenguación, lo aplicaste en una secuencia didáctica, en un proyecto, lo que vos elijas. Buenísimo. Bueno, hace un ratito te mencioné nivel inicial, tanto en inicial como también si pasamos a pensar en primaria. Eh, bueno, a ver, dos cosas. Por un lado, el puente que se puede hacer entre docentes de diferentes áreas, ¿no? Con un poquito de esfuerzo, porque obviamente todos estamos sobrepasados de trabajo y exige una energía adicional. Si un docente de inglés hace una articulación con una maestra de español, por ejemplo, pero entonces generar láminas bilingües sobre un proyecto en común, es el proyecto de las plantas, es el ciclo del agua, lo que sea, y aún si la maestra de español no sabe mucho inglés, con la ayuda de, ¿no? Entonces generar desde láminas hasta videos que una y otra pueden usar con el audio en un idioma y esto que a veces se le llama colenguar, ¿no? Cuando aparecen como ambas lenguas en una misma instancia discursiva, ya sea escrita o oral, el colenguar, entonces un PowerPoint en donde o a la par o un idioma tiene una, por así decirlo, preponderancia, hay más texto en un idioma y en el otro idioma hay un resumen, ¿no? Entonces, chicos nuevos en un aula que por ahí no tienen el mismo bagaje en un idioma o en otro, se pueden beneficiar de esa especie de resumen en el idioma que más manejan. El translinguar es, a ver, a mí, por ejemplo, al principio me choqueó el concepto de no sé si dar clases de, pero acompañar alumnos en idiomas que ellos hablan y que uno no, como decir, vos recibís chicos chinos, chicos que por ahí hablan guaraní, entonces, ¿cómo acompañar a chicos con, y vos decís, ¿cómo? Una lengua que yo no manejo, entonces obviamente no dar clases, pero sí buscar la manera de acompañar el mantener las lenguas base. Entonces, bueno, Sí, y perdóname, sí, también invitar al otro a que te enseñe, ¿no? absolutamente. Y a ver, y en tu lengua cómo es, y enseñame, y contame, porque eso también es rico, digamos, Traigamos a tus familiares que hablan otras lenguas, ¿no? Traemos canciones, yo no manejo ese idioma, pero podemos escuchar canciones, nos podés contar, nos podés explicar y demás. Entonces, ese sería un uso como así de puente. Algo que se plantea también en el translenguar es el prever, ver, rever. En inglés, preview, view, review. En este 1, 2, 3, que creo que todo acto pedagógico más o menos nos gusta incluye, ¿no? Es esa. el entrar en calor, después la actividad principal y después el cierre. Entonces, ¿cómo se puede en una lengua hacer el prever, después una actividad central en otro idioma y el cierre, quizás usando ambos, ¿no? Es una estructura interesante que se plantea a veces desde la macroalternación o microalternación. Entonces la macroalternación sería, un día lo hago yo en inglés, mañana una docente de español lo retomo, o sea, en días y momentos y espacios incluso diferentes, y la microalternación por ahí dentro de una misma clase, dentro de una misma secuencia, permitirse esto de jugar y de ir y venir, porque si no, hablando de este sistema de creencias que yo te decía, me parece que si nosotros a los docentes le preguntamos, ¿vos creés que hay que utilizar los saberes previos Te va a del decir, alumnado? ¿Quién te va a decir que no? Pero después, ¿cuán contradictorio es si la lengua madre está cancelada, que es el primer saber previo? O sea, yo cuando te enseño chair, no te estoy enseñando el concepto de la silla, te estoy enseñando cómo es los morfemas y los grafemas y los fonemas en una lengua adicional, ¿no? Y ahora que te menciono silla, este ejemplo que leí hace poco me parece que grafica un poco cómo se cruza la cuestión cultural con lo lingüístico y la cuestión de si somos dos hablantes, ¿no? Dos mentes o una sola. Esto es de inglés con francés, lo que leí. Una palabra muy simple, silla. Entonces compararon ahora con la tecnología, que podés hacer una simple búsqueda en Google y te aparecen las imágenes, utilizaron las imágenes. Entonces, ¿qué encontraron? Que en francés, la chaise, creo que se dice, no aparece con apoyabrazos en las imágenes. En cambio, en inglés aparecen sillas con
y sin apoyabrazos. Entonces, fíjate cómo una pieza léxica tan inocente como uno puede decir una silla, se conceptualiza, se activan esquemas mentales diferentes con Lo, una lo palabra cual, tan simple. lo cual demuestra que no hay elementos léxicos inocentes. ¿Sabes qué palabra a mí siempre de más joven, digamos, me hacía un poco de ruido? Después encontré también, como investigado, el color celeste. Sí, sí, sí. Que ellos, viste, uno que No, cómo no lo sé, enseña, light blue, ¿no? light blue y Y no. después encontrar investigaciones que demuestran que en la mente del hablante del inglés, a no ser que esté influido por el español, no suelen conceptualizar el color celeste como un color Claro, aparte. Dicen claro. light blue, como dicen light green, como dicen light red, Sí, ¿no? te va a decir el color blue, o sea, sí. Exactamente, por más que sea claro, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos vamos como a la hipótesis Sapir-Whorf, si se quiere, ¿no? Si, si la lengua, nuestro idioma determina nuestra visión del mundo y viceversa, entonces se generan como cuestiones interesantes desde esa perspectiva. Bien. Si querés que Me pasemos parece un poquito al que secundario, bueno, no, decime, sí, decime. antes de pasar a secundario, digo, me parece que recorriste puntos interesantes que quiero destacar, que tienen que ver con cómo, vos lo dijiste al principio, es todo una gran conversación en realidad, porque número uno, este tema de poder trabajar entre docentes con otras áreas, etcétera, y traer el contenido y que el contenido, digamos, organice la estructura didáctica. Creo que esto, bueno, Darío fue muy claro en su charla cuando habló de AICLE, ¿no? Luciana Fernández nos comentaba recién el tema de trabajar por proyectos, que esto es ideal y se puede trabajar, digamos, Absolutamente. translenguar en proyectos. Creo que se van conectando y pensé también inclusive qué importante es este tema de translenguar cuando hacemos ESI en el aula, ¿no? Porque hay ciertos temas para la ESI que necesariamente vamos a necesitar hacer intervenciones en español. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y que estemos teniendo esta charla hoy en día, Marian, atravesados por la pandemia y cómo todo eso nos tiene que, más que nunca, hacernos pensar qué elemento le voy a dar a mis alumnos, qué habilidades, destrezas, viste, si vamos a seguir obsesionados con las preposiciones y si le en una preposición, ay, mamita querida, o si vamos a usar nuestro espacio concibiéndonos como educadores primero y después Hoy, hablando docentes del de lengua. lengua, hoy en mi clase de lengua uno estábamos discutiendo preposiciones en un ejercicio y entonces le dije a los chicos, chicos, vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a decir oraciones para que ustedes me completen la preposición en español. Y empezaron a dudar y me decían, no sabemos si es con o a. Bueno, si ustedes, hablantes nativos de la lengua, no pueden determinar qué preposición es la mejor para el español, imagínense cuando estamos aprendiendo una lengua que es extranjera. Entonces hay que reflexionar, pensarlas, no creer que hay que estudiar las preposiciones de memoria y nada más, porque no tiene sentido eso. Y haciendo un ejemplo muy chiquitito del tema de preposición, cuando empezás a ver un poco las variedades dialectales y ves que en diferentes países de habla inglesa usan una preposición diferente a la que a vos te cruzaban, viste, on behalf of, y bueno, en algunos países se dice in behalf, y por ahí decís, te equivocás de preposición y te lo ponen en rojo y te mandan a marzo, ¿no? Entonces, y eso no es para restarle importancia a lo que vos y yo amamos, que es la gramática, y que obviamente tiene que tener un lugar, pero la tenemos que resignificar a la luz de una educación mucho más amplia que le tenemos que estar dando a los chicos. La cuestión de la ICLE está muy atravesada, por supuesto, por esta cuestión del translenguar, porque tiene que ver con esto, con los contenidos, con los proyectos, con la mirada superadora de solamente mi quintita, que a veces afecta tanto el secundario, ¿no? Porque hasta el primario es como más común que haya cierta articulación y cierto, pero a partir del secundario es como que se separa completamente. Entonces ahí en el secundario, que es un desafío, por ejemplo, si fueran colegios bilingües, ¿no? Donde a veces hay que elegir, bueno, un profesor de lengua, de inglés, por ejemplo, te puede dar literatura, hasta historia y geografía, pero si te metes con la física, con la matemática, con la geografía, bueno, un profesor especializado en eso, que por ahí tenga cierto conocimiento de, y este es otro concepto que introduce lo multimodal, ¿no? Las macrohabilidades, no tienen por qué ser las 4 macrohabilidades en un mismo idioma. Yo tuve un gran profesor, por ejemplo, en historia de Inglaterra, en la facultad, que no me acuerdo el nombre porque era un solo año que venía de Capital precisamente, y él decía, chicos, a mí me da vergüenza, yo no soy profe de inglés,
van a leer en inglés, van a escribir en inglés, las presentaciones orales háganlas en inglés, yo la devolución se las voy a dar en español, y en ese semestre se generó como lo que ahora entiendo como una hermosa ecología del traslenguar, en donde un poco estaba habilitado que cada uno utilice. Entonces, bueno, nosotros con nuestra mentalidad English, 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 ¿viste? Tratando ahí con el API y qué sé yo, y el tipo fue como un erudito de la historia, y nos abrió la cabeza a otro tipo de manera de encarar el contenido en realidad, ¿no? Bueno, buenísimo. Ibas a dar un ejemplo para la escuela secundaria. Bueno, un poquito esta cuestión de lo multimodal, por ahí es un buen momento para mencionar que en realidad se le atribuye el término traslenguar a Ken Williams, que era galés, es galés, no me voy a animar a decirlo en galés la palabra, pero empieza con trans, algo así parecido, y bueno, él creo que una tesis doctoral que no sé si finalmente nunca publicó, pero de ahí surgió todo este concepto en el caso del galés, en el marco de como la idea de revitalizar, ¿no? Las lenguas que están un poco en peligro de extinción, como quien diría, y él lo empezó a estudiar desde esta perspectiva, de que se puede hacer la lectura y la escritura en un idioma y después hablar y escuchar en el otro idioma y después ir variándolo. Entonces me parece que en el secundario por ahí las llegadas con otras áreas y los puentes que podemos trazar con otros docentes puede tener que ver con esto. A ver, bueno, yo te hago el preview, vos haces la tarea principal en el idioma, yo después lo retomo sin ser especialista del área, pero puedo buscar algo que pueda un poco acompañar y hacer como este andamiaje que vaya y venga desde el contenido y la lengua, ¿no? Y que no significa necesariamente que todo lo mismo lo vas a ver en ambos idiomas. No es eso. No es traducción, Exactamente, es una tarea de traducción, justamente. exactamente, Ujú. exactamente. Bien, es permitir que emerjan las lenguas. Quería compartir con vos, y luego avanzamos, un poema que a mí me gusta muchísimo de Gloria Anzaldúa, y creo que tiene mucho que ver con todo esto que estás diciendo, y después te quiero hacer una pregunta en base a eso. Dice, because I, a mestiza, continually walk out of one culture and into another, because I am in all cultures at the same time. Alma de dos mundos, tres, cuatro, me zumba la cabeza con lo contradictorio. Estoy norteada por todas las voces que me hablan simultáneamente. Y Qué creo que hermoso. resume el concepto, ¿no? Del translenguar y cómo permitir a nuestros alumnos tener esa polifonía, esa cantidad de voces en distintas lenguas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos aprovechar al máximo esta cuestión de las lenguas que los alumnos traigan, ¿no? Pensarlas como lenguas adicionales, como vos dijiste, que puede ser una, dos, tres, o sea, una van a tener seguro, dos, tres, la cantidad que ¿cómo podemos aprovechar al máximo como profesores de lenguas extranjeras eso? Bueno, me encantó el poema, me hizo acordar a Sandra Cisneros, otra Mm, de la sí. literatura chicana, que es tan interesante. Acá en La Plata tenemos a Laura Espoturno como una gran erudita de este tipo de cuestiones, en el caso de ella desde la literatura, pero bueno, volvemos a la idea del cruce de lenguas y el permitirlo y habilitarlo, ¿no? Me parece que es esto, es decir, por ejemplo, hoy en día llegan nuestros alumnos a la clase, al Zoom, y sucedió algo, no sé, algo con un youtuber, viste que ellos ahora sus ídolos son los youtubers y los influencers y qué sé yo. Y por ahí tienen ganas, se salen de la vaina de hablar un poco de eso y por ahí no tienen el nivel en la lengua adicional para hablar con la rapidez y con la fluidez y con ese nivel de sutileza que te permite por ahí tu lengua uno. Y por eso me encantan estos espacios en la lengua uno, porque digamos la verdad, Mariano, o sea, por más competentes que seamos, la raíz es la raíz y nunca, Oh, yo al menos, nunca me voy a sentir, viste, uno se puede acercar, pero nunca va a ser lo mismo, nunca. Eh, entonces decir, bueno, a ver chicos, bárbaro, hay un tema muy candente, que todos evidentemente se salen de la vaina y están revolucionados por eso, hagamos el rato en español o en la lengua que competa, con la salvedad de que les doy 10 minutos y al terminar, bueno, hacemos una puesta en común, hacemos una lista de frases léxicas, me ayudan a construir cómo vamos a pasar eso
a por ahí hacer un resumen en la lengua adicional, capaz que los divido en grupos y digo, bueno, ustedes se encargan de los protagonistas de este episodio, el youtuber, ustedes se encargan de qué repercusiones tuvo en la prensa mundial, ¿no? Hasta asignar subtemas así, y bueno, una vez que está esa base motivacional, te escuché en alguna charla, no le quiero errar con quién lo charlaste, pero el tema de la motivación, o sea, viste, the cat is under the table, un poco ese paradigma de John and Mary from Birmingham, ¿viste? Who are John and Mary from Birmingham? Entonces, buscar esta cuestión de lo temático y que por eso me gusta, por ejemplo, los efemérides, que también es como otro gran mito, ¿no? De, why si vas a hacer algo del 9 de julio en una lengua adicional? ¿Y por qué no? ¿Viste? Uno se puede enorgullecer de ser argentino y aprender a hablar en lenguas adicionales de tu propio país, de tu propia cultura. Es más, casi que uno, no sé si era con Eugenia, que hablaron de la interculturalidad y la cuestión crítica. Bueno, al respecto decir que me parece que todo esto que estamos charlando hay que traerlo a cuento en nuestras aulas. Hay que no sé si alguna vez te pasó a vos, a mí cuando me empezó a caer un poquito la ficha de este tema, no es que fue una crisis con respecto a mi profesión, pero con un idioma como el inglés, con tanta dominación territorial originariamente, pero hoy también cultural, de la industria de Hollywood y demás, decir, upa, ¿viste? Y después entender que, bueno, que uno desde adentro, desde el sistema, también puede, no sé si ejercer resistencia, capaz como muy fuerte, pero Tengo el problema de que siempre fui medio Che Guevara yo. bueno, Así ¿no? que no, sí, no, te entiendo lo que decís, pero te quiero decir, ya desde la carrera era bastante rebeldón. Te Pero quería desde preguntar, adentro del sistema, entonces, sí, por ¿qué es la ejemplo, manera? charlar con nuestros alumnos de esto, no quedarnos en, bueno, a ver en qué territorios del mundo se habla el inglés, el francés, sino, bueno, qué recorrido hubo de esas lenguas. A mí me acuerdo hace unos años, una alumna, en el último año yo siempre les pido como una tarea informal, que busquen qué opciones de posgrado encuentran, qué programas de beca, ¿no? Decirles, bueno, hay vida más allá de la recibida, ¿no? Porque a veces se piensan que el mundo se termina ahí. Y una alumna que me dice, encontré esto re bueno, una maestría, pero te pagan el aéreo, te pagan el año en Inglaterra, la maestría, te pagan, te dan hasta libros de un estipendio para libros. Y yo ya sabiendo, porque normalmente estos programas tienen esta condición, le pregunté, bueno, y a ver, ¿y qué te exigen a cambio, entre comillas? Bueno, leí que me llamó la atención que te tenés que comprometer a volver a tu país y estar no menos de un año. Bueno, si uno quiere ser un poquito crítico, lo digo en voz baja, ¿no? Por si está escuchando el British Council, pero la verdad es un poco evangelizar, si se quiere, volver a tu propia tierra y entonces, no vamos a hacer boicot contra esos planes de becas, pero sí darnos cuenta que hay un mecanismo ¿cómo se dice? No me sale la palabra. De, Colonización, se dice. claro, sí, y de permanencia del sistema, ¿no? Bueno, Te iba a contar que vos hablabas de este proyecto en secundario. Una vez en secundario estaba el tema del mundial, y no sé si te acordás que había una canción que habían hecho como una traducción en la hinchada argentina, era creo una canción de Creedence. ajá, Brasil, decime qué se siente. ¿Te acordás de esa canción en el mundial? Y sí, entonces con los alumnos trabajamos la letra original, comparándola con la letra en español, la traducción que había hecho el diario The Guardian de la letra nuestra de la canción en Argentina, de nuestra hinchada. Y entonces se entrecruzaban las lenguas, ¿no? Porque era lo que decía la letra original. Fue realmente un trabajo de translanguaging. mirá vos, Interesante. perpetuar, ahí me salió la palabra, perdón que como, ¿no? Bien. Uno ayuda si se quiere o no, viste, a perpetuar, perdona que te interrumpí, ¿no? Pero No, un poco a perpetuar, entonces ahí es cuando dice, bueno, no voy a cambiar de profesión, pero puedo desde adentro del sistema traer a cuento esto con nuestros alumnos, que se den cuenta que todo el prestigio que puede estar asociado a ciertas lenguas, bueno, pero qué mecanismos, ¿no? Language as a loaded weapon, ¿viste ese libro? No sé si es de Pennycook, sé que a vos te gusta trabajar Pennycook, y bueno, nunca aceptar que la lengua es simplemente un inocente vehículo de comunicación, sino que siempre está cargado de un montón de cuestiones. Sí, y inclusive los materiales pensaba yo, ¿no? Porque a veces los materiales son riquísimos para trabajar y están en español y te los perdés si no tenés una visión abierta sobre este tema. Eh, Absolutamente.
había un tema que a mí me preocupaba mucho y en varias charlas lo trabajé, que eran los videos de Peter Capusotto, por ejemplo, el video de Mickey Vainilla, porque los alumnos tomaban el discurso de Mickey Vainilla y no lo entendían como humor, digamos, lo tomaban como literal, y era un problema porque era altamente discriminatorio. Claro. Entonces, de construir con los alumnos ese texto que está en español, pero toda la discusión y todo lo que generábamos era en la lengua extranjera. O sea que creo que hay que estar abierto también a materiales, Animarse a lo glocal. claro, a lo global. Este concepto de la globalización, bueno, sí, Absolutamente. globalizados y el inglés como que de última también ves estudios, veía uno que en Irlanda hicieron y que fue hace unos años, así que no sé si habrá cambiado, que 75% del mundo no habla inglés. Entonces, uno que se piensa que, viste, el inglés, y por ahí depende a dónde vayas, ¿no? Entonces, esto de lo local, de realmente ver cómo combinamos los procesos globales con los fenómenos locales, me parece que es súper interesante. Sí, muy. Leandro, me gustaría ahora que puedas pensar con qué conceptos a vos te gustaría que la gente se quede hoy, digamos, a qué conceptos querés volver o qué ideas querés, con qué ideas querés cerrar la conversación. Buenísimo. ¿Tenés un chivo para meter antes o directamente vamos? No, ¿querés que meta un chivo? No. El chivo es que el viernes está buenísima la charla de investigación, se publica el viernes, fue realmente un placer charlar con las 4 colegas que van a conocer el día viernes, ya las conocen, digamos, pero que las van a escuchar el día viernes, así que los invito a todos a conectarse el viernes para verlo. Ahora sí, dale. Bueno, entonces traigo a cuenta este mismo tema, el investigar, y a investigar con I minúscula. Porque creo que todos, cuando empezamos, y yo me considero mucho más cerca del inicio de empezar a investigar, y me encantó, no me quiero equivocar con el apellido compuesto de Gabriel, Díaz, Díaz. Díaz Magioli. Bueno, si alguien como él, un grosso como él, habla que el expertise nunca es un lugar de llegada, sino que es un proceso constante de ir en dirección a, ¿no? ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Dónde estamos? Claro, ¿no? Entonces, animar a los docentes, alentarlos a pensar en la investigación con I minúscula, si se quiere, un poco indagar el concepto de la investigación en acción, los que no tenemos por ahí los recursos, el tiempo como para hacer investigaciones en gran escala, entonces nos podemos dedicar, porque por ejemplo mi tesis de maestría fue así, viste, que por ahí no es como una tesis doctoral que apuntás, bueno, ahora estoy preparando, como creo que vos también estás ahí en vistas A, que por ahí uno sí hace como cuestiones a más grandes, de mayor escala, pero yo a los profes siempre les digo, a ver, pensemos en el investigar. ¿Estás ahí, Marian? Porque te está Sí, pensando sí, el... te quedó, sí, pero quédate tranquilo. ¿Sí? Se te escucha perfecto, la Se imagen cortó. no se pisa, pero se te escucha bien, ¿eh? Ah, buenísimo. A ver, se te está frizando la imagen. Buenísimo, buenísimo. Eh, bueno, la investigación en acción, entonces yo le digo a los profes, pensemos... Ah, ok, ok. Pensemos en el investigar como una mentalidad, no como un accionar nada más, no con una acción, sino como una mentalidad. Entonces, porque los profes me dicen, bueno, pero con tan poco tiempo, digo, bueno, pero no trates de hacer algo diferente, empezar a registrar lo que uno normalmente tendría que hacer, que es tomar registro de cosas que le llama la atención. Empezar a registrar, te llamó la atención algo que pasa normalmente en los 10 primeros minutos de tu clase, bueno, y ahora con las clases virtuales ni hablar, por ejemplo, si grabar la clase, bueno, con permiso de los alumnos, según la edad y demás, ¿no? Pero entonces llevar un registro, después verás qué haces con esos datos, si es que alguna vez haces algo, pero tomar registro de ciertos datos ya te posiciona en una mentalidad que te ayuda un poco a construir. Bueno, esta cuestión de la profesionalización, eso me parece lo más interesante y creo que la conclusión desde el traslenguar, más allá del tema en sí, animarnos a cuestionar las creencias, buscar la fundamentación, no cuestionarlas porque sí, sino buscar siempre otra manera de hacer las cosas y animarnos también a esto, el teacher as a researcher, ¿viste? Pensarnos como docentes que también desde el llano, desde la práctica, podemos empezar a registrar datos, podemos grabarnos y después ver, a ver, desarrollo un pequeño marco del WH, ¿viste? What do I say in Spanish? ¿Cuándo lo digo?
cómo lo digo y sobre todo, como han mencionado otros colegas acá en este espacio, por qué y para qué. Porque ahí Sí. está la base de la pirámide, la creencia está ahí, el por qué y para qué, y no solamente, bueno, porque así me lo enseñaron, porque es el modelo que yo mamé, ¿no? No, Me no. parece que eso Bien. por ahí me... No, buenísimo. No, por ahí no me escuchás bien, pero se escuchó Sí, perfecto sí, todo te lo que escucho dijiste. perfecto. Ah, bueno, bueno, se escuchó perfecto. Buenísimo. La verdad, Leandro, que fue una charla maravillosa. Te agradezco muchísimo. Gracias. Fue clarísimo todo lo que explicaste. Le contamos a la gente que vamos a compartir pronto algunas preguntas para seguir pensando y bibliografía. Leandro nos va a acercar bibliografía, cosas que también él escribió, pero también de otros autores. Y los invitamos a seguir pensando este tema. Y quizás en algún Que momento la podemos idea, ¿no? hacer una Si vuelta. cada ¿Eh? una de estas charlas genera una sola pregunta, una sola inquietud en alguien que está escuchando, en seguir leyendo o pensando, etcétera, bueno, me parece que cumplís ampliamente con los objetivos de este espacio. Ya nos damos por satisfechos si es así. Bueno, Leandro, muchísimas gracias y seguimos discutiendo todos estos temas. Gracias, en serio. Un gustazo, Marian. Buen fin de largo. Chao a todos. Y buenas noches a todos y muchas gracias. Los esperamos el próximo miércoles que va a estar charlando conmigo Alberto Longobardi. Muchísimas gracias.